He hecho unas compras muy guays, quedaros a verlas. Hola, ¿qué tal? Hoy toca book haul porque he acumulado un pequeño montoncito de libros y me apetecía mucho enseñároslo. Antes de continuar, como siempre, os recuerdo que en la cajita de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web, y que si os gusta mi contenido os agradezco muchísimo que deis like a los vídeos y suscribáis al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos. Y ahora os enseño libros. Bueno, los primeros que os voy a enseñar son los que están en la miniatura porque me emocionaban mucho y necesitaba yo fotografiarme con ellos. Sí. Este lo llevaba esperando tanto tiempo, bueno, no este en concreto, sino cualquier cosa más del autor. ¿Por qué? Fan de Grady Hendrix, yo estoy abonada, voy a comprar y a leer absolutamente todo lo que se publique en español de el autor, y esto es lo que se ha publicado este mes pasado o el anterior, no, el mes pasado creo, bueno, no sé, esto son compras de unos cuantos meses, ya sabéis que yo de book haul a book haul dejo pasar un tiempo. Y bueno, pues aquí tenemos El exorcismo de mi mejor amiga de Grady Hendrix. A ver, a mí el autor me encanta y voy a leer todo lo que publique, pero este en concreto además es que hay que tenerlo porque este diseño maravilloso, pero ¿qué me decís? Yo sé que hay gente que no le gusta, yo a esa gente no la entiendo, no me habléis. Sí que lo entiendo, pero a mí me encanta, o sea, me parece una maravilla esta edición con ese estilo vintage, con ese estilo de terror vintage, es todo, o sea, lo de la cinta. No espero tanto del libro, la verdad, como de el último que leí, que fue el de la guía de lectura para... Ay, es que ese título siempre se atreve esa. Guía de lectura para cazar vampiros. No se llamaba así. Pero bueno, sabéis lo que os digo, sabéis que ese libro a mí me flipó, me encantó, y sé que este no va a estar a la altura porque eso no sé, es muy difícil que para mí esté a la altura. Pero aún así le tengo muchísimas ganas, espero que sea un libro divertido, que sea original, me espero algo más juvenil por el tema que trata, pero no sé, tengo muchas ganas. Eso sí, me lo voy a dejar para meses más fríos porque no me pega ahora mismo en veranito, así que yo creo que va a ser lectura de septiembre, octubre, noviembre. Y no descarto que vaya a estar en votaciones del club, porque varias chicas me lo han pedido. Dos jóvenes estudiantes de secundaria, Abby y Gretchen, son mis mejores amigas desde la infancia, pero después de una noche de juerga en la que todo les sale espantosamente mal, Gretchen comienza a cambiar. Está siempre de mal humor, irritable, y empiezan a sucederse extraños incidentes en los que invariablemente Gretchen está implicada. Abby empieza a investigar y se adentra en un misterio sobrecogedor. No os leo más porque no sé yo, ya sabéis, temas spoilers y tal. Pero sí que, mira, dice: El exorcismo de mi mejor amiga es un espeluznante cruce entre Eternamente Amigas y El Exorcista. ¡Qué maravilla es esta! Que combina las angustias de la adolescencia, los horrores más indescriptibles y un cóctel de canciones de moda de los años 80 en un thriller sobrenatural de gran intensidad. Que es verdad que lo de las canciones es que cada capítulo es el título de una canción. Es que todo en el montaje de este libro está bien. Vale, os enseño también la última novedad que me he comprado, que es este, que cero sorpresas, porque desde que me enteré que se publicaba os dije que me lo iba a comprar. Y aquí está, Un asesinato brillante de Anthony Horowitz. Sabéis que es el primero de una serie de libros y que además también tiene una serie de televisión. Y tengo muchísimas ganas. Además, ojeando el libro, es un libro bastante peculiar. Hasta que no lo lea, no os quiero tampoco contar nada porque puede que os diga cosas equivocadas, ¿vale? Pero me llama la atención que el libro parece dividido como en dos partes, y hay una parte que está, a ver si lo... aquí, que tiene otra tipografía, que es como tipografía de máquina de escribir, ¿sabéis? Esta cuadradita. Y me da la sensación de que puede ser que sea es un libro en el que dentro de la historia hay otro libro. Entonces creo que te cuenta, o sea, te pone como partes de ese libro. No sé, me ha parecido súper interesante, pero igual solo está en mi cabeza y luego eso no ocurre. Pero vamos a ver lo que encuentro. Y luego tiene pues cosas así. O sea, la edición es bastante guay de ver. O sea, creo que está bien pensada.
¿Te atreves a entrar en este rompecabezas literario? Susan Ryland ha sido durante años la editora del excéntrico escritor superventas Alan Conway. Los lectores adoran al protagonista de su serie más famosa, el detective Atticus Pud, que se dedica a resolver crímenes en la década de los 50 por pueblecitos ingleses aparentemente tranquilos. Sin embargo, la última novela que ha entregado Conway y a la que le faltan los últimos capítulos no es como las demás y está a punto de cambiar la vida de Susan. Aunque en la narración hay cadáveres y una interesante lista de sospechosos, entre las páginas del manuscrito se esconde otra historia, una trama que se entrelaza con la vida real, en la que los celos, las envidias, las ambiciones despiadadas y los asesinatos superan con creces la ficción. Tengo mogollón de ganas de leerlo, pero no sé cuándo lo voy a leer de nuevo, creo que se va a quedar para otoño. El siguiente que os enseño, estoy súper contenta también con él, no lo he leído todavía, pero me muero de ganas y igual, es que tengo este otoño, se viene, porque he comprado muchas cositas que ha sido como esto para otoño, porque sabéis que otoño yo soy más feliz en otoño, entonces hay cosas como que son para ese momento, no me voy a leer esto en la playa. Y es que me compré uno de los últimos cómics que os enseñé en novedades, de nuevo. Cero sorpresas si me oís, porque cuando os lo enseñé también os dije, esto me lo tengo que comprar sí o sí, que es Stray Dogs. Además estoy contenta porque me lo compré en Bilbao, que fui a ver a una queridísima amiga que me llevó a una tienda de cómics que molaba un montón, que se llama Joker, por si estáis en Bilbao y no la conocéis, si vivís ahí supongo que la conoceréis. Y me llevé la novedad que estaba yo esperando, que se acababa de publicar, estaba calentita. Y es que qué ganas tengo, tiene una pintaza increíble. Si no me oísteis hablar de ella, pues os digo que es un thriller protagonizado por perros. Sophie es una perrita que acaba de llegar a una nueva casa, pero no puede recordar qué ha pasado antes. No reconoce a ninguno de los otros perros. Sabe que algo terrible ha sucedido, pero no puede recordar. Espera, ¿dónde está su humana? Y a mí lo que me llamó, que os lo leí también, pero es que, de verdad, o sea, los comentarios son: ¿qué sucede cuando cruzas el silencio de los corderos con todos los perros van al cielo? Lo que más me gusta de los cómics es encontrar algo que no sabías que necesitabas. Mascotas cruzado con Seven. Stray Dogs de alguna forma consigue crear una función convincente de 101 dálmatas y criminal, género negro con encanto y una interpretación casi real de la psicología canina. Tengo las expectativas, tengo el hype con este cómic por las nubes, o sea, que a ver qué sale de él después. Lo que sí estoy segura, porque ya lo he ojeado, es que la ilustración mola muchísimo. Y detrás vienen como ilustraciones extras que os voy a enseñar así un poco, aunque de esto os voy a grabar, no un reel, os voy a enseñar varias cosas porque estoy fascinada, pero así para que os hagáis una idea de lo enamorada que estoy de este cómic. ¿Vale? O sea, enamorada. Vale, ahora os enseño dos que son compras súper recientes, pero que ya me he leído. Por un lado tenemos el último de Agatha Racing y El Paseo Mortal. Sabéis que es el cuarto, sabéis que yo me quiero hacer la colección esa nueva que están sacando en español, aunque nos van a dar los 80 años, o sea, de verdad, vais muy lentos, y hay muchos libros. Maravilloso, divertido, tenéis que leer Agatha Racing, ¿qué más os puedo decir? De mis libros favoritos, lo leemos en un club, en el club de lectura de Callejón del Misterio, en un grupo dedicado solo a Agatha Racing, y este lo acabamos de leer, yo ya me lo he acabado, y ya está, pues forma parte de mi colección. Y bueno, a ver, ya que lo enseño, por si acaso no lo habéis visto, que ya me extrañaría, pero es que estas ilustraciones son maravillosas, siempre se me olvida... Ay, se me está olvidando decir los traductores, que era mi propósito. Vamos a ver. En este lo voy a decir. La traducción de estos libros, de estas ediciones de Agatha Racing, es de Vicente Campos González. Que lo que yo estaba buscando no era eso. Lo que yo estaba buscando era deciros... no lo he encontrado, pero es Alice Tate, la ilustradora, que... muy fan del trabajo de Alice Tate, la tenéis en Instagram por si queréis ir a ver, porque es que es maravilla todo lo que hace. Igual me matáis, pero voy a echar para atrás porque no voy a cambiarlo en edición. Un asesinato brillante, la traducción era de Neus Nueno. Y El exorcismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix, está traducido al español por... pues no lo sabemos, porque les encanta no poner los traductores. Por Joan Josep Musarra Roca. Aquí chiquitiquico. Bueno.
A ver si me acuerdo de seguirlo diciendo. Siguiente libro que ya me he leído, bueno, de hecho este tiene historia, porque me lo leí en digital. Y me gustó tanto que me fui corriendo a la librería a comprármelo en físico porque necesitaba abrazarlo, literalmente. La hipótesis del amor. Lo único que me da rabia de este libro es que no tengo puesto los post-it, porque ya digo que es que me lo leí en digital. Y lo que hice mal, y además es que fui tonta, bueno, no fui tonta, es que estaba enferma mientras me lo compraba, porque yo cuando iba por la mitad del libro ya sabía que necesitaba ese libro en físico, pero estaba enferma y pues obviamente no podía ir a comprármelo y tampoco iba a mandar a nadie a comprármelo, ¿entendéis? Así que bueno, pues me lo terminé en digital y después de terminármelo me bajé a la librería cuando ya estaba bien y me lo compré porque necesitaba tenerlo, abrazarlo. Además me parece súper cookie la edición, me encanta el color y estoy 100% segura de que es un libro que voy a releer y cuando lo relea será cuando ponga aquí todos mis post-it azules que tengo ahí esperando. Es una comedia romántica súper ligera, súper enganchona, sin nada especial, pero muy bien escrita, que te hace feliz, que te deja con una sonrisa en la cara todo el rato, excepto en los momentos en que te cabreas muchísimo, pero es por buenas razones y lo arregla muy bien. La autora, o sea, es parte de la trama, no es que ella haga nada mal. Es todo maravilloso, tiene un personaje masculino de 10, es mi crush ahora mismo vital, le amo, le quiero, me quiero casar con este señor. Y ya está, y por todo eso yo le puse 5 estrellas, porque me hizo muy, muy feliz. O sea, si necesitáis una lectura de estas de me quiero enamorar como cuando tenía 15 años y olvidarme de la mierda del mundo, esta, sin lugar a dudas. ¿Y qué más os iba a decir? La traducción. Uy, tengo un marcapáginas aquí de la librería. Bueno, yo estoy esperando ya como loca el siguiente título que nos van a traer en español de Ali Hazelwood, perdón, que no os he dicho la autora. Espero que la sigan traduciendo, espero que nos traigan todo. Creo que todos los libros de la autora tienen como un puntito en común, que tienen algo que ver con el mundo académico o algo así. El siguiente que van a traer creo que es un Enemies to Lover, no lo sé, es que realmente me importa más bien poco lo que sea, porque yo me lo voy a comprar. Y esta vez a comprar, no voy a cometer el mismo error la segunda vez. Y lo más importante que decir de esta novela para mí ha sido que cero toxicidad. ¡Por fin! Suenan las campanas. Cero toxicidad. Que la verdad es que estoy muy contenta porque creo que yo me había quedado en otra época, espero, o simplemente estoy teniendo suerte, porque encontré este y yo hacía mucho que no leía una historia de romántica contemporánea que no tuviera toxicidad. Estoy muy feliz, me la he gozado y ahora estoy leyendo otra que lo mismo. Entonces es como... Bueno, aleluya, puedo volver a este género sin miedo de nuevo, ¿puede ser? No lo sé. Y bueno, es que mi rollo es inhumano, ya lo sabéis. Os estaba diciendo que está traducido del inglés por Ana Isabel Sánchez. Una traducción que me ha parecido muy buena, además. Lo siguiente que tenemos por aquí son cositas de segunda mano, que por un lado tenemos a mi querida Kleypas. Sabéis que me estaba leyendo con Priscila los libros de Las Florero, nos hemos terminado ya los libros principales, pero nos quedaba uno que no es de los principales, o sea, la saga principal la hemos terminado, pero está este que en teoría era un relato, pero escúchame, esto no es un relato, es una novela, si quieres corta, y ni eso, porque... tiene 250 páginas, o sea, te quiero decir, el de Rising tiene menos, esto no es un relato, pero bueno, que es como un anexo, y la cosa es que es una historia navideña, se llama Una Navidad Inolvidable, espero volver a ver a todos los personajes que queremos, no sé muy bien de qué va, no he querido leer nada, porque como lo voy a leer de todas formas, quiero que me pille de sorpresa todo de qué me voy a encontrar aquí, pero claro, es navideña, entonces dijimos, como que en la ola de calor... Tampoco pega mucho leerla y nos estamos esperando, no creo que aguantemos hasta Navidad, pero nos estamos esperando a que mínimo caiga una lluvia así, aunque sea ligerita, o que nos metamos un poco en otoño. Tengo muchas ganas, con esto ya cerramos de Las Florero, pero no cerramos a Kleypas porque vamos a seguir con la siguiente saga, así que por aquí va a seguir estando esta autora. Y ya que os hablo de los libros de segunda mano, pues os voy a enseñar los otros libros de segunda mano que tengo, que en este caso pues son muchos, pero es que son una colección, así que os las voy a enseñar de una. Son 1, 2, 3, 4, 5, es la colección entera. La encontré en Iberlibro, juntica, y no puedo estar más feliz, porque no me ha salido a más de 2-3 euros cada uno, y están bastante bien. Es
una colección que me faltaba de mi queridísima Charlaine Harris. En este caso es la colección de Lily Bard o la colección de Shakespeare, la podéis encontrar de las dos maneras, que son todos estos libros. Es una saga que tiene de Cozy Mystery, porque no solo tiene la de Aurora Teagarden, con la que yo soy tan pesada, sino que tiene alguna más, y esta es una de ellas, y yo todavía no la tenía. En este caso esta saga no está traducida, pero yo siempre digo que estos libros a mí me parecen asequibles de leer. A ver, no extremadamente fáciles, pero asequibles de leer. Y ya los tengo todos, así que me estoy deseando. Bueno, sabéis que nos estamos releyendo ahora Aurora Teagarden, pero en cuanto terminemos, o bueno, igual no me aguanta terminar, yo empiezo esta. Que bueno, no lo tengo así por orden, pero no sé si los tengo por orden colocados. En fin, tenemos este que es Shakespeare Landlord. Tenemos Shakespeare Christmas, que este es un especial de Navidad, que en este caso sí que creo que voy a intentar leerlo en Navidad. Tenemos Shakespeare Trollope y tenemos Shakespeare Conselor, que además es que me gustan mucho estas ediciones. De estos libros hay varias ediciones, pero yo estaba esperando a conseguir estas porque me gustaban especialmente. Y Shakespeare Champion. Pues nada, estoy súper feliz con esta colección, que sé que pues poca gente la conoce, pero no sé, que yo no me cansaré de recomendar a la autora, que creo que pues igual no es para todo el mundo, pero que la gente que de repente sí que es para ella y la descubre, estará eternamente agradecida. Es que estas colecciones, mira, es que me encantan luego además cómo quedan en las estanterías. Enamoradita también. Estoy muy contenta con mis compras de estos meses. Y ya tenemos las dos últimas compras que he hecho, que son de primera mano y son más o menos inesperadas. Bueno, la siguiente que os voy a enseñar es un middle grade, creo que es también misterio y a mí me da unas vibes también muy cozy, aunque no sea del género. Y tenía muchas ganas, pero tengo que decir que no esperaba comprármelo. Lo que pasa es que me dio un venazo un día que estaba en una librería y lo vi, y de hecho yo iba a comprarme otra cosa, pero de repente lo vi y dije, no, este libro se merece más venirse conmigo a casa. Es este de aquí, es de Nocturna Ediciones, que tengo que decir que tengo que comprar más de Nocturna porque tiene unas ediciones muy chulas, tiene unos títulos muy chulos. Y siempre que me lanzo a algo de Nocturna, termina gustándome muchísimo. Y luego digo, tengo que estar más pendiente y nunca lo estoy. Lo vuelvo a decir. A ver qué me parece este, que me he ido a algo un poquito más juvenil, que eso no lo he probado nunca. Bueno, son Los Irregulares de Nankin Road, que a poco que leéis ideas, entendéis que tiene que ver, está inspirado en el mundo de Sherlock Holmes. Es de Silvia Aliaga. Me encanta la edición, que es muy juvenil y tal, pero tiene ilustraciones muy chulas. Esta parte de aquí atrás me encanta porque además me recuerda muchísimo a Solo asesinatos en el edificio, ¿verdad? No me digáis. Y por dentro además es preciosísima también. Mirad las guardas, ahí está la autora bonita. Y luego tiene dentro también como ilustraciones de los personajes. No sé, me ha gustado mucho la edición. Ya digo que Nocturna cuida bastante también sus ediciones. Algunas son más especiales que otras, pero esta en concreto me pareció, pues eso, especial. Tiene partes como en otro color, porque creo que son como recuerdos o historias paralelas o algo así. Y tengo muchas ganas de meterme con esto. Silvia Aliaga, desde Zaragoza, mira, ha publicado más cositas. Publicó la trilogía de Seúl al cielo. No lo sabía, como no es mi tipo de lectura, sí que lo había oído mencionar mucho porque ha estado bastante de moda, pero no sabía que era ella. Los Irregulares, su segunda obra en solitario tras Los Jardines del Agua. Se sirve de su pasión por Sherlock Holmes para presentar una trepidante historia de misterio ambientada en Shanghái. Es que tiene una pintaza de verdad increíble. Os leo un poquito, no toda, pero un poquito. Todo el mundo sabe quién es Sherlock Holmes, pero ¿quién conoce a los Irregulares, sus informantes callejeros? Tras la muerte del famoso detective, el grupo de los Irregulares se desintegra y Emma, una joven muy observadora, se traslada a la lejana Shanghái con su hermana mayor. Es hora de enderezar su vida y hacer algo de provecho. Allí conoce a Jonathan, el introvertido heredero del hotel donde trabaja, y a Saoran, un chico encargado de la recepción. Y justo cuando parece que Emma ha encontrado por fin un poco de estabilidad, se topa con un enigma. Unas inquietantes amenazas, unos huéspedes que no son lo que parecen y un cadáver en la suite presidencial.
Pues misterio clásico juvenil, es que es justo lo que yo andaba buscando. Sabéis que últimamente he estado interesada en leer más misterio juvenil, pero la verdad es que todo el misterio juvenil que iba encontrando tiraba más hacia el thriller, con alguna excepción puntual, y esto se acerca mucho más a lo que yo quería saber si existía. Vamos a ver cuando lo lea. Y además aporta más colores a mi estantería, que sabéis que para mí es un valor, porque yo quiero una estantería llena de colorinchis. No me refiero a ordenado por colores y eso, me refiero a explosión de color. Y el siguiente que os enseño es un libro que yo había visto, ¿vale? Sí que había visto alguna buena opinión, pero no he visto mucho y que me dio un pálpito. O sea, yo este libro no pensaba comprarlo en ningún momento, pero de repente me lo encontré y al tenerlo en las manos, ver lo bonito que es también, que la edición es súper bonita, volver a leer la sinopsis allí in situ y tal, dije, me lo tengo que llevar. De nuevo, fue en un momento en que yo iba a comprar otro libro que tenía en mente, pero ese otro libro que iba a comprar, yo creo que lo iba a comprar un poco porque es uno de estos con super hype por redes y tal, pero que a lo mejor luego me arrepentía, no lo sé, y de repente vi este, que por redes no lo he visto, que en realidad nadie está hablando de él, pero me pareció que podía ser una maravilla y pues decidí que me iba a decantar por una vez por El Desconocido. El Desconocido, que estoy segura de que va a dar mucho que hablar porque creo que se va a empezar a ver. A ver si no me equivoco. Es este libro de aquí. La Casa de las Grietas está publicado por Gran Travesía y la autora es Crystal Sutherland. Antes de que se me olvide, os voy a decir el traductor o traductora, a ver si lo encuentro. Traducción de Marcelo Andrés Manuel Bellón, ¿vale? Os lo voy a acercar un poquito porque es que no tiene desperdicio. O sea, mirad qué maravilla. Esto tiene relieve. O sea, la edición me ha parecido muy, 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 muy bonita. Os lo enseño un poco por dentro porque también tiene unas guardas espectaculares. Y luego vas pasando por aquí los inicios de capítulo, todo el título. Es que es muy bonita la edición, ¿vale? Y segunda parte, que me ha llamado muchísimo la atención la sinopsis. Y vais a ver porque es que os va a llamar también. Iris, Gray y Bibi Hollow son 3 hermanas incuestionablemente extrañas. Cuando eran niñas desaparecieron en una calle de Edimburgo y regresaron un mes más tarde sin recordar lo sucedido. Y al volver mostraron cambios espeluznantes. Su cabello oscuro se volvió blanco y sus ojos azules se tornaron negros. Y aunque nunca aumentan de peso, comen sin mesura, incapaces de aplacar su insaciable apetito. La gente las encuentra insoportablemente bellas, inquietantemente excitantes e inexplicablemente peligrosas. Pero ahora, 10 años después, Gray desaparece dejando unas pistas confusas sobre su paradero e Iris y Bibi comienzan su búsqueda. Sin embargo, no son las únicas que están tras ella. Las 2 hermanas sufren persecuciones que rozan lo sobrenatural, mientras comienzan a darse cuenta de que la historia que les han contado sobre su pasado se desmorona y que el lugar de donde volvieron aparentemente ilesas hace 10 años podría estar reclamando su regreso. Creo que no hace falta que diga nada más que me vuelvo a repetir en lo bonito que es el libro, lo bonita que es la edición, que creo que la imagen nunca hace justicia a estas ediciones tan bonitas. Bueno, mira, creo que por ahí se ven los relieves. Pues nada, pues eso. Es que es flipante, mira. Los labios, por ejemplo, tienen otra textura y otro relieve. En fin, que es que sabéis que yo soy muy, muy freak del diseño de las ediciones. Un cuento de hadas, moderno, exuberante y es oscuramente retorcido. Es de esos libros que me encantaría que me flipasen y poder recomendaros con ahínco que lo leáis si es que no os ha hecho tan famoso o lo que sea. Pues nada, hemos terminado mi montañita de libros. Durante estos meses en digital no he comprado nada porque como estoy con Kindle Unlimited, pues no me ha interesado tampoco comprar nada. Y estas son las compras de los últimos meses. No sé cuándo volveré a hacer book haul, cuando vuelva a acumular unas poquitas. Seguramente ya para otoño o igual ya me espero después de mi cumpleaños, que es en noviembre, no lo sé. Porque en septiembre, madre mía, septiembre, cómo se viene. Las novedades que vienen en septiembre y octubre son una locura. Tanto en cantidad como en cosas molonas que yo no sé cómo voy a hacer porque necesito muchísimas de las cosas que se van a publicar.
que Diosito nos ampare, porque yo no sé. De verdad, si estáis pendientes estaréis viendo. Os contaba hace poco en los vídeos de novedades que en verano los vídeos de novedades estaban quedando como un poco más chofos, porque es que no hay mucha cosa interesante. Y el de agosto no sé cómo va a quedar, porque es que tengo apuntados muy poquitos. Pero es que todo lo que no hay en verano luego se acumula en septiembre. Las editoriales se vuelven locas majaderas, y no sabéis las listas de novedades que va a haber. Así que ya os voy diciendo que os preparéis. Hasta aquí este book haul, muchísimas gracias por quedaros hasta el final. Os recuerdo que en la cajetilla de información tenéis todos los enlaces interesantes que pueda haber, y que si os gusta mi contenido os daré mi gratitud eterna si dais like a los vídeos y os suscribís al canal si todavía no estáis suscritas o suscritos, y todas las cosas que se pueden hacer que nunca os digo, como marcar en notificaciones para que YouTube te avise, compartir los vídeos con la gente que creáis que pueda estar interesada, seguirme en mis otras redes y pues yo qué sé. Mandarme un besito en comentarios, eso siempre. Y en comentarios también contadme qué os parecen estos libros, si habéis leído algunos, recomendaciones, pues lo que queráis, que sabéis que me encanta charlar con vosotras. ¡Chao!